Shirley Radio. Por Onda, la superestación. A esta hora voy a conversar con Fermín Mármol García, abogado criminalista, director del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Santa María, a propósito del caso de los hermanos García. Buenos días y bienvenido, Fermín, qué gusto conversar contigo esta mañana. Shirley, buenos días. Para mí un placer estar contigo y con tu equipo para abordar este tema que sigue la opinión pública. Sí, fíjate, Fermín, lo primero es entender cómo, desde el punto de vista legal, aplica la ley ante casos de acoso. Es decir, cómo está tipificado y cuáles son las penas, ¿no? Sobre todo cómo es el abordaje desde el punto de vista legal cuando alguien es víctima de acoso, aunque esta persona pues no haya sido físicamente lesionada, por así decirlo, ¿no? Que creo que ahí está el punto con respecto a este caso. Correcto, hablemos del acoso o también conocido hostigamiento, ¿no? Uh-huh. Primero tiene que ser una conducta materializada de manera frecuente, es decir, es un evento repetitivo y constante contra una víctima. El acoso o el hostigamiento, por supuesto, es un delito menor, un delito menos grave, sí produce un daño, pero el legislador ha considerado que esa instancia de parte, es decir, solamente el acoso o el hostigamiento no puede ser perseguido de oficio por la autoridad, no puede ser perseguido de manera unilateral por el Estado venezolano. La víctima tiene que hacerse acompañar de su abogado a los fines de interponer, la querella respectiva y darle, por supuesto, el impulso procesal penal. Sin embargo, hay la posibilidad que se emplee una primera instancia, una instancia administrativa alejada de lo jurídico penal, una instancia ante la policía local, la policía municipal, para buscar un tema de convivencia ciudadana. Es decir, que la primera recomendación que uno debe dar ante el acoso, ante el hostigamiento y que se tenga plenamente identificado al perpetrador o perpetradoras, acudir a la policía local, a la policía municipal, denunciar a los fines de activar un procedimiento de convivencia ciudadana donde pueda ser citada, pueda comparecer el acosador y firmar una especie de caución, una especie de compromiso de que eso no va a ocurrir. Yo creo que eso es importante porque genera un precedente, preconstituye prueba de que la víctima invoca esa condición de que quede identificado la persona acosadora de que viola un compromiso. Y eso puede servir para ir a una segunda instancia, de eso continuar, que es la vía jurídico-penal a través de un delito de acción privada. Por supuesto, son delitos, insisto, que en caso de comprobarse, la persona no va a ir privada de libertad en principio, pero sí sometida a un proceso penal, sometida a unos requerimientos de parte del juez penal que incluyen, por supuesto, la terapia y que, pueden constituir en un futuro que en caso de una conducta contumaz, de una rebeldía procesal, de una inobservancia a lo fijado por el tribunal, esto pueda generar la privación de libertad. Ahora, en el caso específico de los hermanos García, entiendo, según trascendió el día de ayer, estaban en España, ¿no? En teoría en una absoluta libertad dentro de un supermercado. Ahora, ¿cómo aplica la ley? Sobre todo porque entiendo que tienen doble nacionalidad. Hay un pedido por parte del Estado venezolano con respecto a la extradición de estos dos hermanos por el acoso y hostigamiento a varias víctimas aquí en Venezuela, ¿no? ¿Cómo aplica la ley que en el caso sobre todo de extradición, Venezuela tiene tratado de extradición con España? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo aplica cuando es doble nacionalidad? Sí, es importante aprovechar tu interesante pregunta para distinguir los procedimientos de deportación y los procedimientos de extradición. Los procedimientos de deportación son procedimientos absolutamente administrativos, solo los aplica el Poder Ejecutivo de cada país y seguramente se hace con turistas o con ilegales. Es decir, si en este caso estuviésemos en presencia de turistas o presencia de personas que están ilegalmente en ese país, Venezuela seguramente haría todo cuanto estuviese a su alcance para pedirle al Reino de España que los expulse. Y eso lo hace el Poder Ejecutivo, es un tema administrativo. Uh-huh. Sin embargo, como la persona se encuentra lícitamente en el país porque sustenta presuntamente la nacionalidad española,
no queda otra alternativa que ir a los órganos jurisdiccionales, es decir, a invocar el procedimiento de extradición, que debe ir en consulta, en apreciación por parte del juez competente. Por lo tanto, Venezuela, a través de la Fiscalía del Ministerio Público, compulsa esa solicitud ante la Cancillería venezolana. La Cancillería venezolana lo tramita ante la Cancillería del Reino de España. Esa Cancillería del Reino de España se lo envía al órgano jurisdiccional, es decir, a los tribunales competentes en el Reino de España, para que, por supuesto, evalúe la solicitud y estudie si procede o no esa extradición. Esa extradición no solo aplica cuando hay convenios bilaterales, también sin existir convenios, se pudiera realizar cuando no hay convenios, cuando no hay acuerdos o tratados bilaterales o multilaterales. Bueno, se ve que tan recíproca ha sido la República en los precedentes recientes y si hay un entendimiento judicial entre ambos países. Entonces, evidentemente, que el proceso de extradición en este momento se debe estar preparando. Yo en lo personal pienso que no ha dado tiempo para que todo el legajo documental del expediente que está en fase de investigación en Venezuela se compulse a Cancillería venezolana, y Cancillería venezolana la haya mandado a la Cancillería del Reino de España y de ahí al órgano jurisdiccional español. Eso va a llevar un tiempo, todavía no creo que eso se haya logrado. Lo que sí se logró, porque fue público y notorio, en el día de ayer, es que el fiscal general de la República emitió la probanza pública de que las alertas de Interpol, específicamente la alerta roja, ya está expedida y ya está en el portal de la Interpol. Y eso constituye el compromiso de cualquier país que está acreditado en Interpol para hacer la aprehensión. Sí, ahora por eso es, bueno, justamente ayer el fiscal lo mostró, esto fue inmediatamente emitido, porque quedan ellos en libertad, ¿no? Yo creo que no estaba todavía en el portal de la Interpol esa alerta roja. Es la única explicación para que una policía, sea la Guardia Civil o la Policía Nacional, lo haya dejado en libertad. Bueno, pero estaba fechado, no del día de ayer, anterior, ahí está el documento. Sí, yo supongo, es una suposición, que en el momento de la aprehensión y las verificaciones eso no estaba en el portal. Es decir, pudo haber llegado. Pero lo importante es que ya está, evidentemente, plenamente identificadas las personas solicitadas por Interpol. Número 2, el domicilio ya tuvo que haber sido registrado documentalmente y probado. Lo que pueda ocurrir, si las dejaron en libertad, es que evidentemente van a irse a otro domicilio, tal vez van a salir del país. Eso es factible. Sí, ahora, Fermín, desde el punto de vista, el abordaje, digamos, jurídico, legal, ¿no? Pero cuando se trata, digamos, de, por supuesto, habrá que hacer los estudios, ¿no? Pero entiendo, visto el caso y lo que han manifestado las víctimas, bueno, se trata de ciertas patologías que hay allí dentro de esa dinámica entre los hermanos que, bueno, hostigan y acosan según el testimonio no de una, sino de varias víctimas, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo debe ser tratado? Hablo de este caso y otros, ¿no? Es como un delito, como una patología, digamos, mental psicológica, es decir, ¿cómo opera en este caso desde el punto de vista legal? Bueno, Chile, importante distinguir que no todas las enfermedades mentales te generan inimputabilidad. No todas las enfermedades mentales te incapacitan para someterte a un proceso penal. Entonces, ¿qué se debe hacer? Ya hay librada una orden de captura, ya hay librada una alerta roja de Interpol y próximamente llegarán los recaudos para formalizar la solicitud de extradición activa por parte de la República de Venezuela. Muy bien. En algún momento, si eso prospera, estas personas llegarán a territorio venezolano privados de libertad. Inmediatamente van a ser colocadas a la presentación de un juez de control penal. ¿Qué debe hacer ese juez de control penal? Observar, escuchar a la fiscalía, escuchar a la defensa y él mismo observar si hay indicios de insanidad mental. Porque si hay indicios de insanidad mental, más allá de decidir si las personas serán sometidas a un proceso en libertad o con libertad condicionada o privadas de libertad, tiene que decidir si invoca un procedimiento especial. Nuestro legislador fue sabio en nuestra legislación procesal de un procedimiento especial para determinar si una persona está apta o no
para someterse a un proceso. ¿Qué quiere decir eso en la práctica, Chile? Que el juez va a tener que ordenar inmediatamente las experticias de ley, específicamente ante el CENAMEC, para que los psiquiatras forenses, en el devenir del tiempo, puedan determinar si la enfermedad mental de ellos realmente constituye un impedimento de persecución penal o no. Si no encuentra impedimentos, se seguirá un procedimiento ordinario. Si hay impedimentos, se va a ir por un procedimiento que está en nuestra ley, que es un procedimiento de medidas de seguridad, medidas de aseguramiento, que, bueno, van íntimamente ligados con el campo médico. Esa es la realidad. Es decir, que la ley sí tiene cómo abordar estos problemas y habría que ver si realmente su condición les impide o no el proceso penal ordinario. Lo que me sorprendió por otro lado, Chile, es las precalificaciones jurídicas del Ministerio Público. Ya ayer generó una teoría del caso, está invocando solo 2 leyes. Bueno, realmente 3 leyes. Una, la ley contra el odio. Número 2, la ley de delitos informáticos. Y número 3, el Código Penal. Es decir, hay 3 tipos penales que inicialmente el Ministerio Público desea acreditar con su teoría del caso. Es decir, el odio materializado por ellos. Número 2, las imágenes con contenido sexual de niños y adolescentes para difundirlo a través de la tecnología. Y número 3, el agavillamiento. Entonces, ya ayer, evidentemente, podemos comprender hacia dónde está dirigiendo la investigación. Ya no es el hostigamiento o el acoso del Código Penal, ya no es la violación al domicilio, a la propiedad privada o daño a la propiedad privada. Ya estamos yéndonos a unos específicos delitos que están contemplados en 3 leyes distintas. Es de que con el tema del Interpol, ¿no? Sí. Fíjese que el fiscal lo puso ayer, sí fue solicitada la orden, de hecho ahí está fechado, fue recibida el 10 de mayo, 10/5/2024, es decir, Sí. bueno, pudo haber sido también un error en el momento de la detención de no chequear pues todos los requerimientos desde allá en España. Sí, resulta curioso. Sí. Es una hipótesis válida, sin embargo, ¿cuál es el procedimiento? El Estado miembro del Interpol envía el legajo a Lyons, Francia, a la Secretaría General. La Secretaría General tiene un lapso no establecido en la normativa para decidir si están acreditados los supuestos para la publicación o no. Nos imaginamos que eso se recibió el viernes, tal vez en una hora hábil. Claro. El domingo no se trabajó, el día lunes se empieza a procesar y el 13, es decir, el lunes 13 tiene 24 horas. ¿En qué momento del lunes 13 publicó Interpol Lyons, Francia, en su portal internacional? Lo desconocemos, versus la hora en que la policía consultó su sistema en España de acuerdo al dicho de las personas que estaban solicitadas por Venezuela. Entonces, ahí tuvo que haber una verificación del sistema, porque lo que se dice en las redes sociales es que le alertaron que eran personas prófugas de Venezuela que estaban solicitadas. Lo que primero hace uno, como policía, debería haber hecho es consultar el sistema nacional y después ver la oficina Interpol acreditada en la Policía Nacional. Un retraso, digamos, administrativo por parte de Interpol, digamos, sede principal, no, sí, claro. no desde Venezuela. Bueno, lo importante, cuando pasó este caso, Fermín, había también mucho, incluso desconocimiento con respecto a cómo funciona el tema del hostigamiento, si solamente se aplica cuando estamos hablando de violencia de género, por ejemplo, ¿no? O definitivamente en la ley está bien tipificado que puede darse no solamente entre hombre y mujer, sino de distintas formas, ¿no? Bueno, eso es una extraordinaria pregunta para orientar a las personas que nos escuchan en este momento. Evidentemente que hay una ley especial que rige la materia cuando se trata de una víctima mujer, pero esa ley especial, así como señala que es una ley para proteger a la mujer, señala que el victimario necesariamente es un hombre. Entonces, cuando tratamos de subsumir la conducta que estábamos teniendo en conocimiento, que es el acoso de una mujer, no podíamos irnos a la ley, que está la ley especial. No podíamos ese hostigamiento, ese acoso, aplicar a la ley contra la violencia a la mujer. No se puede. Entonces, teníamos que acudir al Código Penal.
Y el Código Penal establece el acoso y el hostigamiento llamándolo violencia privada. Y allí está subsumido, allí sí se puede subsumir, quise decir, esa conducta del hostigamiento de una mujer contra otra mujer. Es decir, que sí había respuesta inicialmente ante las autoridades, sí había posibilidades de recibir y procesar esa queja, esa denuncia del ciudadano, solo que tenía que ser investida de unas formalidades por tratarse de un delito que necesariamente su persecución depende del impulso de la víctima, no podía ser de oficio. Entonces, Shirley, hoy día ese acoso y hostigamiento en este caso ya no le van a aplicar el Código Penal, le van a aplicar la ley contra el odio. Es decir, una ley, para que quienes nos escuchen, una ley que no permite beneficios procesales algunos. Las penalidades son tan severas que el juez estará impedido de pedir medidas cautelares sustitutivas. Te agradezco mucho, Fermín. Tengo que despedirte. Creo que ha sido bien claro con respecto a esto. Es interesante el tema desde el punto de vista legal, porque había como mucho desconocimiento de la opinión pública de, cómo una persona puede defenderse con respecto al tema del acoso. Hay teorías, distintas teorías, porque la Interpol todavía no tenía esta información. El fiscal lo ha dicho y lo aclaramos aquí, que sí fue emitida el 10 y fue recibida. Por eso hay de alguna manera como la duda que por qué las autoridades de España no actuaron en consecuencia. Se hablaba también de la doble nacionalidad, Fermín lo ha aclarado. En este caso, pues, habrá que hacer una evaluación de los precedentes en cuanto a este tipo de extradición y no deportación, porque ellos tienen nacionalidad, para, efectivamente sean juzgados aquí en el país, ¿no? España tendrá esa última palabra. Sí, los tribunales de justicia en España tendrán la última palabra si procede la extradición. Te agradezco mucho, Fermín. 7:32, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Cada día es una nueva